Saludamos a la cámara y le decimos buenas noches a las personas que están conectadas a través de Facebook. Vamos al capítulo 8 de Marcos para continuar con nuestra lección. Si no me equivoco, es la lección número 36. Lección número 36 del libro de Marcos. Esperamos que todos estén allí. Y dice el texto: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, mire lo que les dice Jesús: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús nunca es indiferente, hermanos queridos, al sufrimiento. Jesucristo le preocupa la necesidad que está pasando las personas. Jesucristo le preocupa la salud con la cual los cristianos están sufriendo o los problemas que tienen. Y sus discípulos, es muy interesante cómo reacciona. Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo no entiendo a los discípulos, la verdad, porque los discípulos hacen esta pregunta después de haber experimentado un milagro muy parecido. ¿En qué capítulo lo estudiamos? En el capítulo 5. Jesucristo no alimentó a 4,000, Él alimentó a probablemente más de 10,000 personas. ¿Por qué los discípulos dicen, ¿de dónde podrá alguien sacar? Imagínense pan aquí en el desierto. ¿Qué les pasa a los discípulos? ¿Será que el cristiano en un momento de su vida, después de mirar tantos milagros, el cristiano tenga dudas así como los discípulos y se pregunte, ¿será que Dios me puede sacar de este problema que yo tengo? ¿Será que Dios me puede ayudar en este momento tan difícil que estoy viviendo? ¿Será que los cristianos tenemos el mismo pensamiento que estos discípulos? Versículo 5, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y bueno, consiguieron. Ellos dijeron 7. Bueno, Jesús hace lo siguiente, versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y también dice que tenían, versículo 7, unos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Los pusieron delante de ellos. Versículo 8, y mire cómo resultó este milagro, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado. ¿Cuántas canastas sobró? 7. Eran los que comieron 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta se encuentra justo en la mitad de Galilea, entre Caná y Nazaret, si usted lo mira en el mapa. Dalmanuta. Y algo muy interesante de este milagro es que se repite ya por segunda ocasión. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando este pasaje, ¿por qué el Señor repite el milagro? Ya dio de alimentar en el capítulo 5, si usted se acuerda, dio de alimentar a 5,000 personas. Bueno, solo hombres, más mujeres, niños, 10,000 personas. ¿Por qué Jesucristo repite el milagro? ¿Hay otro milagro acaso que se repitió en el libro de Marcos, aparte de la alimentación a los 5,000? Sí, hay otro. Está en el capítulo 4, si usted se acuerda. En el capítulo 4 los discípulos tuvieron problemas ¿en qué? En la embarcación.
capítulo 4, versículo 35. Y Jesucristo, ¿qué les reclamó a ellos en este suceso? ¿Cuál era el problema de ellos? Mándeme. ¿No entendieron? Versículo 41 para ayudarles, 4:41. Y el 40 también, versículo 40. ¿Cuál era el problema de estos discípulos? Versículo 40 y 41. No tenían fe y no sabían quién era el Señor Jesucristo. Se repite el milagro, hermanos, más adelante, en el capítulo 6. Un milagro parecido, no exactamente. Versículo 45 en adelante. ¿Cuál es el milagro? Otra vez problemas en el mar. Otra vez problemas con el viento. Están en medio del lago, no saben qué hacer. Y Jesucristo llega caminando. La pregunta es, hermanos, pónganme atención. Luego se igualan la conversación, que está muy interesante, pero pónganme mucha atención. ¿Por qué Jesucristo repite estos dos milagros? ¿Por qué Jesucristo repite el milagro de los problemas en el mar por dos ocasiones? ¿Y por qué repite el milagro de la alimentación a la multitud por dos ocasiones? Hermanos, parece, y le ruego que me pongan mucha atención porque esto es muy importante, parece que los discípulos no aprenden. Así como cristianos no aprendemos. Y sabe lo que a mí me parece muy interesante es que las tempestades o los problemas en el agua que ellos tienen, en el mar, tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con que no se puede seguir adelante. O sea, con riesgo de la vida, problemas de la integridad de uno. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, ellos pensaban que iban a morir. Más adelante, en el capítulo 6, verso 45 en adelante, ellos no pueden avanzar. Están frustrados en medio del mar. Pero en la alimentación de los 5,000 vemos cómo Jesús sustenta a la multitud. Se preocupa por las necesidades físicas de la multitud. Les da de comer, pero a sus discípulos les da una señal extra. ¿Cuál era la señal extra? ¿Cuántos panes, cuántas canastas de panes sobraron? ¿Cuántas? En el primer milagro de la alimentación, 12. Y aquí vemos que sobran ¿cuántas? Son números interesantes, el 12. Eran 12 discípulos, 12 canastas de pan. Pero aquí aparece el número 7, 7 canastas. Ahora, piensen esto que estamos viendo, hermanos queridos. Ahora vamos al versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Los fariseos son los enemigos de Jesús. Los fariseos son los estudiosos de la ley. Y ellos increpan a Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el objetivo con los cual ellos increpan a Jesús, le enfrentan a Jesús? ¿Por qué le piden una señal? ¿Para qué piden la señal? Ahí está, mire, hermanitos, versículo 11. ¿Para qué? Para tentarle o para probarle. Mis hermanos queridos, la gente a veces no es buena. La gente tiene doble intención. En este caso, los fariseos enfrentan a Jesús con el objetivo de hacerle caer. Queremos una señal, pero ¿cómo reacciona Jesús? Versículo 12. Hermanos, a Jesús le hicieron tener muchas iras, hermanos. Le hicieron suspirar estos enemigos. Mire lo que dice el versículo 12, y gimiendo.
suspirando. Hace poco lo vimos suspirando en la clase anterior que estudiamos sobre el sordomudo, pero suspiraba sintiendo el dolor de la gente. Ahora está suspirando viendo la necedad de sus enemigos, de los fariseos en este caso. Suspiran en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué me están pidiendo señal? ¿Y sabe a quién se refiere? Se refiere a todo Israel. Se refiere a estas autoridades que le estaban increpando a Jesús. Versículo 12, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y mire lo que dice, hermanos, versículo 13, dejándolos. Es interesante que cuando Jesús ve a la gente necesitada, como al sordomudo, a la mujer sirofenicia, que eran gentiles incluso, y cuando ve a la gente con hambre, Jesús accede y les da su milagro. Pero aquí estamos viendo, hermanitos queridos, que Él no quiere dar una señal a los fariseos, porque sus intenciones no son buenas. Ellos están diciéndole: Señor, danos señal, pero Él decide no darles señal. Decide dejarlos. Versículo 13. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue hasta la otra ribera. ¿La otra ribera cuál sería? Si usted conoce el mapa, se fue por el filo, por el borde. Desde Capernaum probablemente zarpó y se fue hasta Betania, era el destino final. ¿Sí? Y mire lo que va a pasar con los discípulos. Me gusta esta historia, porque va a descubrir el corazón de ellos y sus intenciones. Me gustaría saber las intenciones que tenemos cada uno de nosotros. Jesús lo sabía. Pero aquí en la historia, hermanos queridos, vamos a descubrir qué estaban pensando ellos en su mente y en su corazón. ¿Están listos? Ok. Versículo 14. Habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Yo me imagino a ellos, yo creo que alguna vez les pasó, salieron de viaje en la embarcación y se dijeron unos a otros: ¿y el pan? No, tú debes saber el pan. ¿Tú trajiste? No, el pan. Nadie tenía el pan. Había 7 canastas llenas de pan, pero solamente uno tenía un pan. Les pasó, mire, a los discípulos, a los apóstoles les pasó. Y yo creo que alguna vez ustedes también pasaron por eso, ¿no es cierto? Qué dolor cuando la mamá le prepara comida y usted en el viaje se acuerda y la comida se olvidó. Esto les pasó a ellos. Y Jesús estaba pensando en el pan, ¿creen ustedes? Mira el 15, por favor, acompáñenme, va a estar muy interesante. Versículo 15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, es decir, de los herodianos. ¿En qué estaba pensando el Señor Jesucristo? Cuídese de la levadura o de contaminarse ¿con quién? Con los fariseos y con los herodianos. Esa era la enseñanza del Señor Jesucristo para ellos. ¿Qué hace la levadura en la harina, hermanos? Mi hermano, por favor, mi hermano, aquí tenemos un hermano que trabaja en eso. ¿Qué hace la levadura? Sí, hay un proceso químico que pasa en la harina de tal manera que hincha literalmente y contamina de cierta manera para que la harina se convierta en masa. ¿Sí? Hermanos, lo que estaba diciendo Jesucristo es que no se contaminen. ¿Que no se contaminen con qué?
con los fariseos y los herodianos. Los fariseos, hermanos queridos, eran personas estudiosos de la palabra de Dios, pero eran legalistas. Se fijaban en todo lo que hacía el ser humano, pero olvidaban la misericordia, el amor y la fe. Los herodianos, ellos solamente querían agradar a las autoridades. Solamente les importaba la política de ese entonces. Y olvidaban a sus propios hermanos. Cuídense de ellos, les decía Jesús. Y mire el pensamiento de ellos. Como ellos decían, ¿y el pan? Tú debías subir el pan, Pedro. Tú estabas cargado, ¿por qué no trajiste? Y entre ellos estaban peleando por eso. Versículo 16, a tal punto que discutían entre sí diciendo, ¿ya viste? Es porque no trajimos el pan. Ellos solamente escucharon la palabra levadura, pero no escucharon la palabra fariseos y Herodes. Y yo creo que a veces pasa eso con los cristianos. Estamos tan enfocados en el pan, tan enfocados en la enfermedad, tan enfocados en nuestros propios problemas, tan enfocados en las cosas de este mundo, que solamente escuchamos lo que nos conviene. Y no escuchamos la enseñanza de Jesús. Jesús estaba hablando que tengan cuidado de contaminarse con los fariseos y los herodianos, y ellos todavía estaban pensando en el pan. ¿Será que, hermanos queridos, nosotros también estamos todo el tiempo el préstamo, la casa, el carro, la enfermedad? Estamos pensando y centrados solamente en el negocio. No sé, lo que usted tiene. Si usted tiene un camión, en el camión. Si usted tiene un taxi, el taxi. Los panes. Los juicios, no sé. No sé, a veces, hermanos, estamos tan centrados en lo que a nosotros nos interesa que nos olvidamos en las enseñanzas de Jesús. Y tenga cuidado. O sea, yo le invito a que usted tenga mucho cuidado. Pero mire lo que les dice Jesús en el versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Aquí Jesús se molesta. En serio, están discutiendo porque no trajeron el pan. En serio. Hermanos, ¿qué pasó por 2 ocasiones? A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús en esas 2 ocasiones donde no había pan para dar de comer a la multitud? ¿Bastaron 5 panes para dar de comer a más de 10,000 personas? ¿Bastaron 7 panes para dar de comer? 7 era, ¿verdad? A dar de comer a 4,000 personas. ¿No creen que Jesús con un solo pan va a dar de comer a 12? Lo que pasa es que a veces nos desenfocamos, hermanos. ¿Y sabe lo que pasa? Esto se llama autosuficiencia. Y creemos que nosotros mismos salimos adelante por nosotros mismos. Eso en filosofía se llama humanismo. El ser humano puede salir adelante por sí mismo. Y es lo que usted escucha y yo he escuchado últimamente. Los únicos que podemos salir adelante somos nosotros mismos, trabajando nosotros mismos. ¿Ha escuchado eso? Hoy en día por la política se escucha eso. Y no me importa quién sea el presidente, yo trabajo por mí mismo y yo mismo y por mis mismas fuerzas y por mis mismos trabajos. Porque yo voy a salir adelante porque no me va a dar de comer nadie. ¿Ha escuchado eso? Humanismo. Yo puedo hacer porque yo puedo. ¿Se da cuenta, hermanos? Y estos discípulos están pensando exactamente lo mismo. Y ahora el pan. En medio del mar, ¿dónde compramos pan?
¿Dónde conseguimos pan? Y tú te olvidaste la canasta, y tú también te olvidaste, y tú también. Entre los dos estaban cargados, y se olvidan la canasta. Y Jesucristo les dice, ¿en serio? ¿En serio están discutiendo porque no tienen pan? Y dice, ¿no entendéis ni comprendéis? Yo creo que Jesucristo, hermanos, se agarraba el cabello de las iras. ¿En serio? Jesucristo ¿Cómo no entiende esta gente? No entiende, no comprende. Pero el problema es este, hermanos. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El corazón de ellos estaba endurecido. ¿Se ha preguntado por qué la gente sigue con su mal carácter? ¿Se ha preguntado la gente por qué es murmuradora y no cambia? ¿Se ha preguntado por qué la gente es mala, sigue pecando y cayendo en las mismas cosas? ¿Se ha preguntado por qué tenemos problemas con el pecado? Es porque nosotros tenemos el corazón duro. Y Jesús le reclama, ¿en serio todavía tienen el corazón duro? ¿No tienen la capacidad de confiar en mí? ¿Vieron cómo todo lo que hice y no confían en mí? Les salvé de esa tempestad. Caminé sobre las aguas. Miraron cómo sané al sordo mudo, tartamudo. Vieron cómo sané a distancia a la mujer sirofenicia. Miraron los tremendos milagros que hice. Vieron cómo le liberé al gadareno de los demonios. ¿En serio? Todavía tienen endurecido el corazón. Qué tremendo esto, hermanos. ¿En serio no tienen fe? Mire lo que dice el versículo 18. Yo creo que ellos estaban calladitos, hermanos. Yo me imagino a ellos calladitos, escuchando todo esto. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Será que a nosotros nos falla la memoria, hermanos? Y no nos acordamos todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Ojo con el versículo 18, porque vamos a volver a este versículo. Versículo 18, hermanos. Y mire lo que les dice, verso 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos respondieron, 12. ¿Cierto? Hasta en coro creo que respondieron ahí. Versículo 20. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos, en coro probablemente, dijeron, 7. Hermanos, Jesús confrontaba a sus discípulos y les presionaba bastante para que ellos crezcan espiritualmente. Ellos iban a dar la doctrina a toda la iglesia. Ellos iban a establecer el fundamento para todas las congregaciones. Incluso hoy mismo estudiamos la doctrina de los apóstoles. ¿Tiene problemas con su fe? ¿Le falta confianza en Dios? Yo le digo una cosa, el Señor está trabajando en usted. Él está trabajando individualmente en cada uno de nosotros, así como trabajó con la mujer sirofenicia, así como trabajó con el sordo tartamudo, Él también trabajó con los discípulos en particular. Mire el versículo 22, porque esta vez creo que es uno de los pasajes más largos que he enseñado con ustedes, pero mire el capítulo 8, versículo 22, porque esto es muy interesante. Vino luego a Betsaida, cruzó toda la orilla, la ribera, y llegó hasta Betsaida. Ok, estamos en Betsaida. Dice el texto, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Otra vez gente que sabe que Jesús puede hacer un milagro,
Pero otra vez tenemos un caso muy particular que Marcos decide presentarnos a nosotros para que nosotros entendamos. Dice el versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Imagínese a Jesús sacándole de la aldea y llevándole a un lugar más privado. ¿Por qué Jesucristo hace esto? Alguien dirá, el secreto mesiánico ya nos enseñó. Parece que no. Esta vez Jesús tiene otro plan. ¿Por qué a Jesús le aparta de esa aldea? Y Jesús otra vez va a hacer algo extraño. ¿Se acuerda lo extraño que fue con el tartamudo? Pero sabíamos que les puso los dedos en los oídos, escupió, le puso la mano en la lengua y le estaba hablando en señas. Pero esta vez es un poco diferente. Mire lo que hace, atención con lo que hace. Le saca fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Los discípulos son los espectadores, no hay nadie más, ¿sí? Y entonces Jesucristo con la saliva empieza a limpiarle los ojos. O sea, se ve eso, ¿sí? Le empieza a limpiar. De hecho, es un proceso largo, mire. Le preguntó si veía algo. Versículo 24, él mirando le dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, ¿cómo era su visión? Borrosa. ¿Sí? Los que tienen lentes, sáquense los lentes. Así. así veía. Sí, si me ven a mí como un árbol, así, exactamente así. Así se veía. Ok, pero la parte de arriba. Ok, ¿por qué Jesucristo hace esto? Otra vez, versículo 25, le pone las manos en los ojos y le hizo que mirase. Y él fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La pregunta es, ¿por qué este proceso? ¿Por qué primero le pone los dedos en los ojos? Ve un poquito, pero por segunda vez, otra vez le mete los dedos a los ojos y ve ahora sí claramente. ¿Por qué ese proceso? Porque hemos visto que el Señor curaba solamente tocando con la punta de su manto, ¿se acuerda? Tocaban su manto y se sanaba la gente, solo tocándole. Pero ¿por qué Jesucristo hace ese proceso? Un poco extraño, ¿verdad? Si él tiene Jesús el poder de sanar de una sola vez, ¿puede Jesucristo sanar a distancia? Pero ¿por qué es necesario la privacidad y por qué es necesario este proceso? Porque esto lo estaban viendo ¿quién? Los discípulos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Ok. ¿Quién es el ciego? Mándeme, el que estamos viéndole. Ok, pero ¿a quién representa el ciego? Yo les dije que vamos a volver a un texto. ¿Cuál era? 18. Versículo 18. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Hermanos queridos, es interesante este milagro. Jesús pone aparte al ciego de Betsaida, con el propósito de enseñar a sus discípulos que están en el mismo proceso que este hombre. Jesús necesita tocarles varias veces. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas tempestades usted necesita para ver con claridad a Jesús? ¿Cuántos milagros necesita usted para ver a Jesús? Jesús le ha sustentado a usted. ¿Cuántas veces le ha sustentado a usted?
¿Cuántas veces necesita ser sustentado usted para confiar completamente en Jesús? Los discípulos son este ciego de Betsaida, hermanos. Ellos son estos ciegos. Y Jesús va a tener la paciencia de mostrarnos una y otra vez los mismos milagros. Una y otra vez le va a sacar de las enfermedades. Una y otra vez le va a sacar de las necesidades. Una y otra vez va a estar enseñándole a usted, hermano querido, limpiándole los ojos con su saliva, para que usted vea, tal vez vea como árboles ahorita, pero cuando vienen las dificultades, las necesidades, cuando vienen las pruebas difíciles, empezamos a ver más claramente. Amén. Qué bonito milagro. Este milagro fue para sus discípulos, pero yo creo que este milagro es para nosotros también. No espere que le limpien unas 10 veces, pues, hermanito, ¿no es cierto? Con 2 es suficiente para que creamos en Jesús. Hermanita, todo lo que nos está pasando tiene un propósito. Que limpiemos esa miopía, ese astigmatismo espiritual y empecemos a confiar más y más en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26, y lo envió a su casa. Ándate a la casa, le dijo. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Si usted dice, ¿por qué pasó esto? Bueno, eso lo estudiamos en la clase anterior. Usted, si desea, puede abrir ahí el YouTube y volver a la clase anterior. Hemos avanzado, hermanos queridos, hasta el versículo 26. Espero que esta enseñanza también nos abra los ojos, literalmente, y podamos ver más claramente. Hay que dejar el temor, dejar las dudas y empezar a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta para ustedes sería, hermanos, ¿qué? ¿No tenéis fe? Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les guarde. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, si el Señor lo permite. Hablaremos de la confesión del apóstol Pedro. Dios les bendiga.